La venganza, como dice el dicho, es un plato que se sirve frío. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Pod Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Seguimos en las fechas FIFA horribles que siguen con lesiones. Ya os voy a preparar un videíto a ver si encuentro el tiempo para hablar de cada una de ellas. Pero de momento también nos ha traído algunas noticias interesantes. Entre otras, unas declaraciones de Kylian Mbappé que a mí me han sonado un poco crípticas. No crípticas, pero sí en realidad nos dan a entender cómo fue la situación de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain, sobre todo el último año. Debió ser un auténtico calvario, porque cuando le hablan de esto, le hablan los propios periodistas de si está intentando hacer una venganza contra el PSG. ¿Cómo te puede preguntar un periodista de ¿te vas a vengar del PSG? ¿Estás buscando vengarte del PSG? Algo deben entender. A ningún jugador que sale normalmente le van a preguntar sobre venganzas con su antiguo equipo. Creo que todos son muy conscientes de que lo que sucedía en ese equipo disfuncional era algo fuera de lo común, una especie de cárcel de oro donde el tratamiento al jugador ha sido un infierno. Conocemos también otros casos de otros clubes y no quiero mirar a nadie. Fútbol Club Barcelona. También ellos utilizan el bullying, la presión, la extorsión, extrañas visitas de ciudadanos kosovares a los domicilios, en fin, ese tipo de cuestiones que ya sabemos que ocurren en ciertos lugares para presionar a los jugadores cuando quieres que se comporten de una manera o de otra o cuando estás buscando su salida. Pero lo de Kylian Mbappé, como sabemos y recapitulando un poco, era una situación en la cual él había hecho un contrato que le permitía hacer una serie de salidas voluntarias de forma unilateral sin tener que tener el permiso del Paris Saint-Germain, y el Paris Saint-Germain trataba de compensar o entender que no se iban a producir esas salidas a base de una serie de compensaciones multimillonarias, unos bonos de fidelidad prácticamente anuales que pues pretendían que fuese el caramelo que lograse que Kylian Mbappé se quedara en el club. El caso es que él no quiso quedarse el último año, ejerció las cláusulas de su contrato, envió la carta correspondiente cuando le tocaba, incluso antes de cuando le tocaba, avisando al Paris Saint-Germain que no renovaría bajo ningún concepto. El Paris Saint-Germain pues tuvo esos temas con el principio de temporada bastante turbios, donde le llegó a dejar fuera de la gira japonesa, fuera de la gira de verano, entrenar con los apestados, amenazas tremendas, pero el caso es que ahora, como os digo, ha tenido unas declaraciones en esta fecha FIFA que creo que resultan interesantes, ya os digo, básicamente por este asunto tan intenso de hablar de venganza. Vamos a escuchar parte de ellas. C'est l'âge, j'apprends qu'il n'y a pas de revanche, en fait tout est une question de processus. Et que ce qui s'est passé de bien ou de pas bien l'année dernière, ça va me servir pour cette année. Parce que dans l'esprit de revanche, il y a un peu cet esprit de tout effacer et de repartir sur quelque chose de nouveau. Borrarlo todo y empezar con algo nuevo. No existe el espíritu de venganza. Creo que ya me estoy haciendo mayor como para andar en estos jueguitos. Esto sí es algo importante, también porque es la paz espiritual del propio jugador, de que a lo mejor antes existían más espíritus de rebeldía, más sensaciones de eso. Ahora se lo toma con calma. Yo no te busco ningún tipo de venganza. Estoy mayor para esto. Quiero borrar y empezar de nuevo. Pero incluso el borrar y empezar de nuevo ya indica de verdad que ese tiempo pasado lo quieres apartar, que no es algo que vayas a exhibir con orgullo, que lo que sucedió fue lo suficientemente grave como para querer borrarlo de tu pensamiento. L'année dernière, ça existait et je pense que ça va m'aider pour cette année, que ce soit mentalement, physiquement, techniquement. Pour a la fois pas refaire les mêmes erreurs et aussi capituler sur ce qui a fonctionné. Donc... También es interesante esto, que habla de los errores, que no cometer los mismos errores y que, bueno, tomar la base de que sí, lo que sucedió el año pasado, que no fue bueno, con lo que no estoy contento, que fue una situación anómala, una situación que me produjo mucho malestar, lo voy a tomar como aliciente para
crecer, ¿no? Olvidarme de lo malo y ver lo positivo, ver en qué manera a lo mejor yo contribuí con mi actitud a no estar del todo bien, pero es que también la situación me obligaba a ello. En fin, que se le ve como un jugador que de verdad quiere olvidarse de lo pasado, pero recordando lo positivo o tratando de sacar alguna lección que le pueda interesar para mejorar su rendimiento. Non, je dirais plus c'est de la continuité avec sans cesse cette envie de progresser et d'évoluer. Y aparte del tema del trato deportivo, muchas de estas preguntas sobre venganzas vienen porque Kylian Mbappé sigue manteniendo un litigio legal contra el PSG por dineros que se le deben. Como os decía, ese contrato que implicaba bonus estaba referido a una serie de fechas. Si yo hasta esta fecha estoy en el club, recibo X bonus. Y se lo dividían además en dos partes. Había un bono de 75 millones que dividían en dos de 30 y pico. Y ese bono cumplió el tiempo de estar ahí, tal y como decía su contrato, y sin embargo no se lo pagaron. Y también parece que le adeudan algunos salarios. Cuando le preguntan específicamente por el tema del salario, pone unas caras que realmente son yo creo que lo dicen todo, imagen que valen más que 1000 palabras. Muy diplomático, les deseo lo mejor y obviamente, pero yo voy a seguir con el tema legal. Y os voy a explicar cómo está el tema legal en sí, porque también es interesante de ver. Os tengo un artículo que es de hace un par de días, del día 4, de este portal Legal Sport, que os lo recomiendo cuando hay temas legales, temas, cosas así que relacionan deporte, contratos, etcétera. Suele tener cositas interesantes, no siempre, pero en algunas ocasiones es un portal interesante de visitar. Y en este caso, con respecto al tema de Mbappé, hablan: Kylian Mbappé desata la guerra contra el PSG en los juzgados. Que haya terminado el culebrón del fichaje no implica final. El conflicto entre Kylian Mbappé y PSG sigue en aumento y volverá a ser examinado por la Comisión Jurídica de la Ligue 1. Mbappé ha denunciado ante la Liga primero que le deben estas cantidades del PSG para que dirima antes de llegar a situaciones de ir a los juzgados normales de fuera del deporte. Están intentando solucionarlo vía Ligue 1. Dice: ambas partes están citadas para el próximo miércoles 11 de septiembre. 11 de septiembre es clave para saber si finalmente llegan a un acuerdo o no. Una fecha en la que se buscará una solución de la disputa de los atrasos salariales y bonificaciones del delantero, que el delantero francés alega no haber recibido durante los últimos meses de su contrato en el club parisino. Dice: la demanda del Mbappé puede costarle 55 millones al PSG. Sí, eso en dinero lo que le está pidiendo. Pero si pierde y si el PSG se niega a pagarlos, les puede costar una sanción por parte de la Ligue 1 de descenso inmediato, o por parte de la UEFA de sacarles de competiciones, que también cuidadín con esto, ¿eh? Dice: según informó el medio francés L'Équipe, Mbappé reclama al PSG un total de 55 millones de euros, cifra que incluye el pago del último tercio de bonificación por fichaje, que es lo que os estaba comentando, que ascendía a 36 millones de euros brutos y debió ser abonada en febrero. Aquí también una puntualización: si lo dice L'Équipe, suele tener autorización de Kylian Mbappé. L'Équipe es un medio que Mbappé ha utilizado, que se lleva muy bien con Mbappé, que le interesa seguir llevándose bien con el entorno Mbappé para seguir recibiendo noticias exclusivas, entrevistas y otras cuestiones de Kylian Mbappé, y es el medio que utilizó Kylian pues para mandarse los mensajitos cruzados con Al-Khelaifi, mientras Al-Khelaifi utilizaba básicamente Le Parisien, él utilizaba L'Équipe, así que esta noticia tiene visos de haber pasado el filtro de Mbappé. No se atreverían a decir este tipo de frases si no tuvieran el ok del entorno. Dice: además, el futbolista exigió el salario correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, así como un bono ético. Yo no sé esto del bono ético, pero los salarios, me parece lamentable que el PSG no haya pagado los salarios, que tampoco se habría hecho efectivo durante ese periodo. Este conflicto se había llevado discretamente hasta hace bien poco, pero todo ha cambiado. Los abogados de Mbappé han llevado el caso a la Comisión Jurídica de la Ligue 1. Hasta el momento, el PSG ha optado por mantenerse en silencio respecto al reclamo de Mbappé. Cuando la solicitud inicial fue presentada, el club no emitió ninguna respuesta oficial, limitándose a mencionar que las negociaciones con los representantes del jugador estaban en curso. Según reveló en su momento el propio futbolista, la intención del club era llegar a un acuerdo que dejara satisfechas a ambas partes, algo que evidentemente no se ha dado. Creo que aquí se refieren a aquellas declaraciones ya en enero, febrero, por ahí, o incluso cuando volvió
a los entrenamientos diciendo, bueno, ya hemos llegado a un acuerdo para que haya paz y después gloria. Dice el PSG se ha aferrado a las declaraciones de Mbappé del pasado mes de enero, las que os comentaba, cuando el delantero aseguró que había llegado a un acuerdo con el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, para proteger los intereses de ambas partes. Dice, con el acuerdo que tengo con el presidente de este verano, poco importa mi decisión. Hemos conseguido proteger a todas las partes y asegurar la tranquilidad del club para los retos que nos esperan en la temporada, y esto es lo más importante. Declaró cuando no había desvelado su futuro, pero bueno, todos sabían que vendría al Real Madrid. Tribunales como última opción, dice, a pesar del optimismo del PSG, parece que las negociaciones están en punto muerto con Mbappé y sus representantes. Desde el club parisino apuntan a que no ha recibido ninguna notificación oficial ni de Ligue 1 ni de UEFA sobre este asunto, lo que aumenta la incertidumbre en torno a la resolución de este conflicto. Tampoco consta que Mbappé haya emprendido acciones legales por su cuenta para reclamar la parte pendiente de su contrato que concluyó el 30 de junio. Dice, por parte del jugador, la incertidumbre también ha ganado peso. Faisal Amari, madre de Mbappé, también ha manifestado su preocupación por el desenlace del conflicto. En una entrevista que concedió hace un mes, expresó su confianza en que el PSG resolvería el asunto de manera rápida y satisfactoria. Sin embargo, avisó que todo podría escalar. No descartan los tribunales. Faisal Amari dijo aquí, entre comillas, si no tenemos más remedio, sí llevaremos el caso a juicio. Ahora espero de verdad que se respete el contrato que firmamos hace 2 años. Ese es el verdadero contrato. Los acuerdos intermedios para volver al equipo y tal y cual no parecen ni siquiera haber tenido una firma de nada. El contrato es el que es el contrato que hicieron cuando el Madrid ofreció todo y que finalmente fue el año de la 14, que este tío esperó hasta ya casi antes de la final para anunciar que no vendría, todo ese culebrón y si se pagí y todo el rollo, aquellos con la camiseta 2025, sonrisas de todas historias, en fin, lo que recordamos que tenía muchas fases y os recomiendo que busquéis en mi canal Kylian Mbappé Voz Madridista y vais a encontrar todo con extenso detalle, incluso de cómo fue el contrato, porque el contrato ese sí lo filtró el Paris Saint-Germain vía Le Parisien con todos los detalles para, como aviso a navegantes, como diciendo, fijaros lo que cobra este señor, si queréis llevároslo vais a tener que pagar algo que es mucho mayor a esto y va a ser imposible que lleguéis a estas cifras. Lo que no contaban es que Mbappé estaría dispuesto a trasladarse y renunciar al menos a lo que esas cifras del último año para venir al Real Madrid. Dice, al menos si se acaba dando, saldrán a la luz todas estas conversaciones que tuvieron Mbappé y Al-Khelaifi y tanto misterio añadieron a su salida del PSG. La fecha clave, insistimos de nuevo, es el 11 de septiembre, ya no solo para el club y para el futbolista, sino para el fútbol europeo en general. La hipotética sentencia que podría sentar un precedente jurídico, así como sucedió con la ley Bosman a finales del siglo pasado. Vaya que no se puede decir que Mbappé no haga por ser un referente de este deporte. Solo queda ver si esta guerra termina o por el contrario acaba de empezar. Como os digo, es verdad, creo que estos señores de Legal Sport no exageran al decir que esto podría sentar un precedente si de verdad el Paris Saint-Germain no se pliega a llegar a un acuerdo muy satisfactorio con Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, que decían que iba a renunciar, sí renuncia a los bonus del último año, pero no a los que le correspondían por contrato, y el contrato era bastante evidente, así que si el PSG se niega a entregar esas cantidades y esto se va a otros lados, bueno, yo creo que Ligue 1 o UEFA tratarían de evitarlo, sancionando directamente al PSG y montando un precedente tremendo, pero si no, y si la UEFA y Ligue 1, pues por miedo, un poco como le pasa a la Liga de Tebas, de miedo a sancionar al Barça, miedo a sancionar al PSG, no se atreven a hacer una sanción en caso de que el Paris Saint-Germain se niegue a pagar lo que le debe al astro francés, sí se podría sentar un precedente tremendo en que los tribunales de lo laboral, que suelen ser bastante tensos en todos los países, se decanten por el jugador y exijan de otra manera y con unas sanciones muy perniciosas y probablemente con intereses y
y multas añadidas, así que este buen rollito sin venganza de Mbappé se puede tornar en algo muy grave si el señor Al-Khelaifi se pone farruquito. Me interesa conocer vuestra opinión sobre todo esto. Veremos qué pasa el día 11. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!